Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 9 de marzo. Hay un tema que obviamente a muchos preocupa e interesa, que es la posibilidad que el gobierno o a través de la Asamblea Legislativa, pero lo puede hacer directamente el gobierno, establezca lo que se llama un estado de excepción o, como algunos prefieren llamar, establezca medidas excepcionales para combatir la delincuencia. Esto aparentemente ya está más que hablado porque hubo una reunión entre el presidente de la República que convocó a los demás presidentes de órganos y al fiscal general de la República para hablar sobre este tema, y después de esa reunión el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que efectivamente se había tratado y que era una posibilidad que ellos veían que solo tenían que buscarse que se enmarcara dentro de la ley. ¿Qué significa un estado de excepción? Obviamente la restricción de las libertades básicas del ser humano, y que obviamente tienen que ver con la movilización, con la comunicación, con la libertad de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conversar sobre este tema con dos personas que sin duda tienen conocimiento no solamente de uno mucho de la parte legal del país o nuestra constitución, pero también de la parte política, y el otro, digamos, vastedad de conocimiento político. Los presento inmediatamente. Francisco Beltrán Galindo, quien ha tenido varios cargos, ex ministro de Justicia, ex secretario privado de la Presidencia, entre otros. Un gran gusto, Nacho. Gracias. Es un placer estar aquí con mi colega. Joaquín Samayoa, analista político, rector de ICA de FEPADE. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Nacho. Obviamente lo que ha llegado a pensar a las autoridades que pueden establecer o buscar a la aprobación de un estado de excepción es que el número de muertos en el país ha aumentado muchísimo, 1.557 el día 6 de marzo, lo que representa un aumento de casi un 60 o 70% en relación al mismo periodo del año 2015, pero también algunos tipos de masacres, como le ocurrió recientemente contra 11 personas, trabajadores que estaban en Opico y que fueron muertos seguramente, como en la mayoría de los casos, sin ninguna necesidad y sin ninguna razón. A ver, vamos con la pregunta obvia. ¿Bueno o malo establecer un estado de excepción en el país para combatir la delincuencia? Digamos que en principio es una medida como cualquier otra. Es decir, el Estado tiene una serie de acciones, de políticas o de regímenes a su disposición, y a él le toca decidir en qué momento usa qué, dependiendo obviamente de las situaciones, de las necesidades. Está claro que el problema de seguridad ha llegado a puntos bastante elevados, no solo el tema de los homicidios, también el aspecto de control territorial, la extorsión que se está dando, que está actuando como una especie de segundo Estado tomando control territorial, y control de ciudadanos y ciertas actividades económicas. Entonces, todo ese fenómeno hace conformar lo que hace ya varios meses el arzobispo de San Salvador llamó que íbamos hacia un Estado fallido, es decir, un Estado en crisis. Entonces, claro, esto abre que se haya que tomar cualquier opción disponible, y hay varias. El régimen de excepción es uno, ¿verdad? El régimen se puede usar bien o mal, dependiendo si se está reaccionando comunicacionalmente o coyunturalmente a una presión de la sociedad, o si se está usando como un elemento conceptual en el marco de una estrategia general de seguridad. Eso no lo sabemos. Este gobierno y el pasado gobierno hablaron siempre que tenían planes de seguridad que nunca se conocieron, y entonces uno se queda con la duda si lo que está pasando responde a acciones dentro del plan o simplemente están reaccionando a los fenómenos que se van dando. Si es una mera reacción, yo diría que es algo peligroso. Y si es una cosa planificada, más allá de pensar en una herramienta en la lógica de seguridad pública, y estamos hablando de otro tipo de ulterior objetivo en un plan de esta naturaleza, creo que también sería sumamente peligroso.
pero que tiene el derecho de usarla, y si las circunstancias se la dan, es correcta, y si lo usa dentro de la visión estratégica correcta, también es bueno, podría ser una cosa buena. Ok, me quedo con eso y vamos después a tratar de ir desgranando todo este tema, ¿no? Tu opinión, Joaquín, en relación a la posibilidad que se implante un estado de excepción. Yo me sujeto a mis propias palabras porque, como te contaba antes de empezar el programa, estuve escarbando mis archivos y me encontré una pieza de opinión que escribí en septiembre de 2009, a escasos 3 meses de haber iniciado el gobierno de Mauricio Funes, en la que yo ya hablaba de la necesidad de medidas excepcionales. Lo ponía un poco en estos términos: los niveles que ha alcanzado la criminalidad exigen respuestas excepcionales de parte de todas las instituciones que integran el sistema de justicia penal. Y lo argumentaba ampliamente. No necesitaba yo en aquel momento ver que llegáramos al punto que hemos llegado, porque era obvio que íbamos a llegar a ese punto. Y lamentablemente creo que esta es una discusión que debía haberse tenido hace mucho tiempo. Yo creo que no me cabe la menor duda de que la institucionalidad está desbordada desde hace ratos. Veamos el hacinamiento en los centros penales. ¿De qué sirve ahora y entrar y hacer redadas o capturas y llevar decenas o cientos más de sospechosos a las cárceles si no hay ni dónde ponerlos? La mora judicial, tremenda, son decenas de miles de personas esperando juicio. Las instituciones están, y cada semana se suman 100, 200 más casos a los que ya hay acumulados sin poderse investigar y sin poderse procesar judicialmente. Desde hace rato, entonces, de acuerdo a los cánones y normas de nuestro Estado de Derecho, la institucionalidad está superada. Yo no entiendo por qué no hemos querido ver esa situación. Ahora bien, una cosa es hablar conceptualmente de medidas excepcionales y otra muy diferente es firmar un cheque en blanco a un gobierno para que haga lo que le da la gana, ¿verdad? Creo que la población se ha llegado a convencer que hay que hacer cualquier cosa, pero no lo mismo. ¿Ya? Porque lo mismo se ha hecho, no sé cuántas veces, pero se ha hecho por 20 años. Y si algo se ha hecho por 20 años y no ha pasado nada, significa que no sirve. O sea, la gente quiere cosas diferentes. Pero también hay que dimensionar hasta qué punto una cosa diferente, como un estado de excepción, soluciona el problema. Hasta qué punto lo puede solucionar, o es solamente un coayudante. ¿Y de qué manera puede ser un coayudante? El presidente, sin dar un estado de excepción, puede darle atribución de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Ya. ¿Haciendo qué? Declarando él en un decreto presidencial que el fenómeno ha excedido la capacidad de la policía. Solo eso tiene que hacer, y le da funciones específicas de policía rural o donde quiera a la fuerza pública. Y no necesita asamblea, no necesita. Es una medida de excepción. Es una medida excepcional. Excepcional. Como excepcional sería, por ejemplo, también declarar emergencia en los centros penales y suspender las visitas, para mencionarte algo. Y para eso no se necesita estado de excepción. Entonces, cuando ya hablamos de estado de excepción, es a conculcar libertades de todos los ciudadanos, porque no se aplican solo para los pandilleros y para los que no, se aplican a todos los ciudadanos en las zonas donde funciona el estado de excepción. ¿Qué tiene que ver? Movilización. Tiene que ver con movilización, ese es el famoso toque de queda, que lo puedes ver desde una reunión, de reunión, asociación, correspondencia. Ya no lo permiten la inviolabilidad de la morada, esa se mantiene, pero también se amplían, por ejemplo, los periodos del arresto administrativo. ¿Se puede arrestar y allanar sin orden de...? Allanar no, allanar está prohibido, eso era antes. ¿Ah, sí? En la reforma que se hizo, creo que fue en el 94. Arrestar sí se puede. Arrestar sí, y puede ser hasta 15 días, en lugar de los 3 días que dice la ley. Es decir, pueden haber todos esos cambios, ¿no?
Pero, y por otro lado, tiene un cierto carácter militar también, porque suele haber, especialmente cuando se le da el carácter del estado de sitio, donde se nombra un jefe de plaza, que normalmente es militar. Entonces, o sea, asume la Fuerza Armada, la seguridad. De alguna manera, sí. No es obligatorio, pero puede ser, ¿verdad? Sí. Es decir, pero son dos cosas diferentes. Las acciones excepcionales de un estado de excepción o un régimen de excepción. Entonces, yo sí creo que debe haber algo está pasando que el Estado separa. ¿Por qué? No lo sé. Pero han dejado montarse un problema de una magnitud. Esos videos, solo para cerrar, esos videos que corrieron de las muchachas bailando en los centros penales, es probable que todos nos hayamos fijado en las muchachas bailando. Pero lo más grave es que si tú veías el público, que eran los reos, todos tenían con teléfono filmando. Y habían los guardianes ahí filmando también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que en las cárceles los reos saquen libremente los teléfonos para filmar? Ya no se diga el tema de las muchachas, pero eso lo que te quiere decir es que ahí se ha perdido el total control de los centros penitenciarios, para mencionar algo. Ok. Joaquín, te quiero preguntar sobre las interpretaciones y costos políticos. Por un lado, el costo político que pueda tener la instalación de un régimen de excepción o una situación de excepción en el país, que seguramente al principio la gente dirá, ya póngamelo ya, pero al cabo de un tiempo, cuando tengo dificultades para irme al trabajo o volver porque mi horario no es el normal y no puedo movilizarme muy bien por mi colonia porque está prohibido, o si siente que se le ha violado alguna comunicación o algo, no estoy diciendo que eso va a ser así, estoy diciendo que los regímenes establecen esas cosas, puede terminarle molestando y al final el gobierno paga el costo de lo que esa menor existencia de libertad. Pero por otro lado, en el caso de un gobierno del FMLN, que alguien decía, es bastante, digamos, inaudito que el partido de gobierno que luchó ya en las montañas para que en el país existieran esas libertades, hoy día las puede conculcar. Aún así, digamos, aunque sea así, puede ser perfectamente legítimo que lo haga tomando en cuenta la situación del país. ¿No hay que verlo de esa manera? La principal responsabilidad del gobierno es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Partamos de ahí. Ya. Y yo creo que eso es una justificación política y moral de fondo para hacer las cosas bien. Si es que lo que no se vale aquí es una vez más adoptar medidas que dan la impresión de ser drásticas, de que hoy sí, porque de ahí ya venimos desde bien atrás, ¿verdad? Con esta barabuconada ya venimos desde atrás, pero medidas que no están pensadas para lograr objetivos viables, concretos. Obviamente que sí, y también por los estados de excepción no necesitan darse de manera generalizada en todo el territorio nacional, se puede marcar y decir estas libertades aquí, estas allá, etcétera. La gente estaría dispuesta, creo yo, a sacrificar un poco de esas libertades si ve resultados. Jorge Velado, presidente del partido, dijo algunas cosas hoy día interesantes y la NEP otra en el mismo sentido, que se la voy a leer para ver si ustedes piensan si esa es la reacción que debe haber a una situación que a lo que hoy día se está discutiendo. Dice que el gobierno quiere implementar, Jorge Velado, el estado de excepción para hacer movidas oscuras, ¿ya? Dice que un estado de emergencia no puede estar bajo la ejecución de aquellos que pactaron con las pandillas. No se puede dar la llave a los que abrieron las rejas a los grupos criminales. Dice que un estado de excepción permite usar fondos a discrecionalidad, ¿ya? Y que eso es peligroso. Y dice que el estado de excepción también permite callar a los ciudadanos y a los medios de comunicación. La NEP básicamente señala que el objetivo real de esta propuesta de gobierno es distraer la discusión pública sobre el tema pensiones, también conseguir dinero evadiendo el filtro legislativo y controlar a ciudadanos y medios de comunicación. ¿Están de acuerdo? Yo creo que esta es la típica respuesta ideológica, ¿sí?, que no abona en nada a clarificar
las rutas que pudiéramos seguir como país. Para empezar, aquí estaríamos hablando de una política de Estado, donde necesitan intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros actores que no son el Poder Ejecutivo en manos del FMLN. O sea, que no es estarle entregando al zorro el cuidado de las gallinas, como lo quieren poner. Y en segundo lugar, yo creo que no podemos estar toda la vida interponiendo un prejuicio, por mucho que hubiera razones para tener ciertas desconfianzas. Cualquier iniciativa que se tenga, la vamos a recibir con un prejuicio y decir no se puede porque entonces estos podrían querer, pues sí, pero entonces si alguna vez llega a estar Arena nuevamente en el gobierno, con igual derecho el FMLN le va a cuestionar la credibilidad o las intenciones o los propósitos y nunca nos movemos. Yo creo que aquí lo que hay que tener es una discusión limpia, no ideológica, de qué queremos lograr y qué hace falta para lograrlo. Algunas cosas hay que hacer que se podían y se pueden hacer sin necesidad de un estado de excepción, y otras probablemente sí requieren unas normas excepcionales, sobre todo en el aspecto jurídico. Gracias, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.